cuestiones de internet. Yo me quedé con la duda. Ayer, nos dio un consejo para resolver el problema de pues sí, de las trigonométricas. Sí. El problema 13. Yo lo intenté hacer, pero todavía no estoy seguro de mi resultado. O sea, Ahí está la respuesta. ¿Ya checaste la respuesta? Sí, pero es que no sé cómo reducirla más. Ok. ¿A qué fue a lo que llegaste tú? Yo llegué a, permítame, 2 por, menos 2 tangente cúbica de 2x. A ver, otro 2. 2 por menos 2. Tangente cúbica de 2x, coseno de 2x por seno de 2x, más 3 coseno cuadrado de 2x, tangente cuadrada de 2x, secante cuadrada de 2x. Profesor, el 2, el primero que le di, todo eso sí. multiplica a todo. Es un factor común. ¿De dónde? Ah, es por la derivada de 2x, ¿verdad? Que todo queda. Déjame Sí, no. Estamos bien. Es tangente cúbica. ¿Verdad? El coseno es menos 2 coseno por la derivada del coseno que es el seno. Sí. Y luego allá tienes 3 tangente cuadrada por la derivada de la secante cuadrada. Bueno, de hecho la derivada está bien. O sea, sí la tienes bien. Ahora, lo que puedes hacer es checar qué tienen en común. Por ejemplo, tienen un factor tangente cuadrada, que tú ya puedes sacar como factor común. Tienen un factor coseno, que también puedes sacar como factor común. Y de esa manera es como puedes ir buscando cómo lo vas a poder simplificar. Ahora, también puedes hacer uso de las identidades. Acuérdate que hay unas identidades que llamamos recíprocas porque su producto es 1. Si checas tus identidades, ahí en la página número 47, la segunda que viene ahí abajito, que se llaman recíprocas, es cosenos con secantes. El producto de coseno por secante es 1. Entonces, otra opción sería que coseno cuadrado por secante cuadrada es igual a 1. ok, sí. Bueno, entonces, si este producto te da 1, aquí te queda 3 veces tangente cuadrada de 2x. Ahora, de este lado, no tenemos esa opción, tangente con cotangente, seno con cosecante. Aquí te quedaría menos 2, tangente cúbica de 2x, coseno de 2x, seno de 2x y todo por 2. Lo que puedes hacer ahora es sacar una tangente cuadrada como factor común y ya así lo puedes dejar. Ok, profesor. Muchas gracias. Bueno, les decía que vamos a hablar de un segundo grupo de funciones trascendentes, que son las funciones logarítmicas. Básicamente son dos las más usadas. De hecho, su calculadora, bueno, la mayoría de las calculadoras científicas manejan esas dos funciones, el logaritmo natural y el logaritmo decimal. Para diferenciar uno de otro, porque no son iguales, el logaritmo natural lo ponemos como ln, el logaritmo decimal como log. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia entre ellos? Bueno, la diferencia es la base con la que se trabaja. ¿A qué nos referimos con esto de la base? Bueno, la cuestión es que los logaritmos están hechos en base a potencias de un número que llamamos la base.
Por ejemplo, el logaritmo natural está hecho en potencias del número e, que se conoce como el número de Euler o exponencial natural. Y los decimales, bueno, su nombre lo dice, está hecho en potencias del número 10. Si nosotros quisiéramos hacer una tabla de logaritmos, primero tenemos que escoger una base con la cual queremos trabajar. Si no queremos el número e o el número 10, podemos crear una tabla, un logaritmo en la base que nosotros querramos. No es más que jugar con las potencias. ¿Puede haber logaritmos en bases diferentes? Pues sí, sí los puede haber. Y entonces se representan de esa manera. Este subíndice A me dice cuál es la base del logaritmo en el que vamos a estar trabajando, que ya no será E, que tampoco será 10. Por ejemplo, podemos formar una tabla de logaritmos en base 4. Bueno, pues tendríamos que jugar con las potencias de 4, 4 a la 0, 4 a la 1, al cuadrado, al cubo, incluyendo números decimales, a la 1.1, a la 1.2, y de esa manera iríamos iríamos formando nuestra propia tabla de logaritmos. Como se trabaja con esas potencias, por eso se dice que las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas son funciones inversas una de la otra. Bueno, a simple vista, si nosotros tenemos la gráfica del logaritmo natural, vamos a suponer que graficamos el logaritmo natural de x, y vemos que corta aquí al eje de las x, donde x vale 1 y y vale 0. La ventaja de las gráficas, y esto ya lo habíamos dicho, es que a simple vista nos dan mucha información. Así es como se comporta la gráfica de la función logaritmo natural. Vean cómo no corta el eje de las 10, ni tampoco tenemos gráfica donde las x son negativas. A simple vista podemos sacar el dominio y el rango de la función logaritmo natural. El dominio son los valores que puede tomar x. Bueno, pues x no llega a ser 0 y mucho menos negativa. No hay gráfica, ni cortando al eje de las 10, ni donde x es negativa. Por eso decimos que el logaritmo natural, el dominio de la función logaritmo natural, son solamente valores mayores que 0. Y esto es muy fácil de comprobarlo. Si ustedes toman su calculadora y a un número negativo o al 0 le quieren sacar un logaritmo, no importa si es natural, decimal o de cualquier otra base, les va a marcar un error. No existe el logaritmo natural de 0, ni tampoco el logaritmo de números negativos. No existe. Por eso, en algunas ocasiones podemos ver la función logaritmo y su argumento dentro de un valor absoluto. En ese caso, el valor absoluto lo que nos está sirviendo es para que el resultado siempre sea positivo y ya esa función pueda existir. Porque ya quedamos que si el argumento es negativo, el logaritmo no existe. No existe el logaritmo de números negativos, ni siquiera, les digo, del 0. En cambio, el rango o recorrido no tiene problema. Y, que es el rango o recorrido, y puede ser negativa, pues sí, tenemos gráfica abajo del eje de las x. Y puede ser 0, sí, donde corta el eje de las x. Y puede ser positivo, pues sí, también. Entonces, el dominio son solamente valores mayores que 0. Y el rango son todos los números reales. Ahí no hay problema. El resultado de un logaritmo sí puede ser negativo, sí puede ser 0 y mucho más positivo. Esto nada más para que, si por allí nos encontramos que tenemos logaritmo y luego el argumento dentro de un valor absoluto, pues es básicamente para que esa función exista. Si no, nos daría un número negativo y ahí ya no existe la función logarítmica. Bueno, así como las funciones trigonométricas tienen las identidades que nos ayudan a reescribir la función, buscando siempre que la derivada sea más fácil, las funciones logarítmicas tienen 3 propiedades que en verdad, créanme, nos van a ayudar mucho a la hora de facilitar la derivada. Si nosotros podemos aplicar bien estas propiedades, ya la hicimos porque nos van a quedar funciones muy sencillas de derivar. Ahora, donde se puedan aplicar, habrá casos en donde no podamos aplicar ninguna de ellas. Bueno, pues ahí sí, de modo, derivamos así como nos la da. La primera de estas propiedades es el logaritmo de una potencia.
nos dicen que si tenemos el logaritmo de a a la k, donde a es la que está elevada a esta potencia, el exponente baja como coeficiente. Y bueno, pues siempre será más fácil derivar una constante por una variable que una potencia. La segunda propiedad nos dice que el logaritmo de un producto equivale a la suma de sus logaritmos. Y, bueno, antes, siempre será más fácil derivar una suma que un producto. Y por último, nada más un 3, nos habla del logaritmo de un cociente. Nos dice que esto equivale a una resta de logaritmos. Y como les digo, siempre será más fácil derivar esta resta que el cociente. Y bueno, abusados, luego confundimos, no hay propiedades para sumas, no hay propiedades para restas, solamente potencia, producto y cociente, nada más. Y como les digo, siempre será más fácil derivar una suma que un producto o una resta que un cociente. Tampoco significa que si no las aplican el problema esté mal, no. Nos va a costar más trabajo, sí, pero igual llegamos al resultado. Ahí ya eso dependerá de ustedes. Yo procuro siempre que se pueda aplicar alguna de ellas o alguna de ellas. En algunos problemas se puede aplicar más de una, buscando siempre que la derivada sea lo más fácil posible. Y bueno, la formulita que vamos a utilizar para derivar este tipo de funciones, la derivada con respecto de x del logaritmo natural de u, vamos a empezar con el logaritmo natural, luego veremos logaritmos en otras bases, incluyendo el decimal. Las formulitas cambian un poquito, por eso es que no podemos darlas al mismo tiempo todas. Son fórmulas diferentes. Es poca la diferencia, pero existe. Por eso hoy vamos a derivar funciones del logaritmo natural y luego ya derivaremos logaritmos en otras bases. Las propiedades se aplican igual, no importa si es natural, decimal o cualquier otra base. Las propiedades no tienen problema. Miren, en gran parte de la literatura, de los libros de cálculo, esta formulita la expresan como 1 sobre u por la derivada de u con respecto de x. Yo la simplifico todavía más. Du en dx la puedo poner como u', que por 1 nos quedaría como u' sobre u. O sea, así es como yo la utilizo. Derivada de u sobre u. Pero si alguien lo quiere hacer de la otra forma, adelante, es lo mismo, no pasa nada. Pero yo lo que hago es expresarla de esta manera. Derivada de u sobre u. De esa forma. Y bueno, pues vamos a resolver algunos problemas en donde tengamos la función logaritmo natural. Miren, antes de empezar con los ejemplos, les comento, yo tengo 4 grupos diferentes de cálculo y ese día he estado resolviendo problemas diferentes. Inclusive los que ahorita voy a hacer con ustedes, no los hice con los demás grupos. La razón es porque voy a descargar el video de cada una de las clases. Las voy a subir a un canal de YouTube, porque ahí es donde se puede compartir más fácil. Les voy a pasar la liga de ese canal para que ustedes puedan ver los problemas que hice a las 7, que hice a las 9, etc. Y tengan más ejemplos resueltos para que les ayuden a estudiar. La recomendación que yo les hago es vean esos otros ejemplos. Es bueno ver otras opciones. Si no lo quieren hacer, bueno, pues ustedes deciden. Entonces, vamos a empezar a resolver algunos de los ejemplos que les digo no he hecho en otros grupos. El primero es el problema 4. Nos piden derivar f de x igual a el logaritmo natural de x cúbica menos 9 sobre x cúbica menos 1. Y bueno, ya dijimos, no se trata de irnos a derivar como desesperados. Primero debemos de observar la función y ver si podemos aplicar alguna propiedad
de los logaritmos o algunas propiedades, ¿por qué no? Díganme ustedes si antes de derivar podríamos aplicar alguna propiedad y cuál sería. ¿La de la división a resta? Sí, la del cociente. El logaritmo de un cociente, a sobre b, equivale a una resta de logaritmos. Así es. Quiere decir que Profe, este cociente, dime. Se puede factorizar el argumento del logaritmo, ¿no, verdad? Sí se podría factorizar, pero la verdad, en este caso, como 9 no tiene raíz cúbica exacta para hacer una diferencia de puntos, o el de abajo, en uno sí, la verdad es que no nos conviene tenerlo separado en dos, en un producto de 2, x menos 1 por x cuadrada más x más 1. Sería más complicado derivar que esta resta así sencillita. No tiene caso. O sea, sí se puede factorizar, pero eso no nos va a ayudar mucho, al contrario. Vamos a tenerlo que derivar como producto, no tiene caso. Así lo dejamos, la derivada es mucho más fácil, así como está, que expresado en factores. Lo que sí podemos hacer, decíamos, es que este cociente, escribirlo como una resta de logaritmos, de acuerdo a la tercera propiedad. Nos quedaría el logaritmo natural de x cúbica menos 9 menos logaritmo natural de x cúbica menos 1. Y es más fácil así que tenerlo como factores. ¿Habrá alguna otra propiedad que podamos aplicar? Nada más son 3, ni siquiera tienen mucho que buscar. Potencia, producto y cociente. Ya dijimos, para la resta no hay propiedades. Entonces, ya no hay más propiedades por aplicar. Bueno, pues si ya no hay más propiedades, entonces no nos queda de otra más que ya derivar. Derivamos término por término. En el primer término tenemos un logaritmo natural de u, o sea, todo esto que está entre paréntesis es u. ¿Cómo se deriva el logaritmo natural de u? Pues aquí está, derivada de u sobre u. ¿Cuánto nos da la derivada de u? Tres x cuadrada. 3x cuadrada sobre u, x cúbica menos 9. Menos. Nuevamente tenemos un logaritmo natural de u. Se deriva igual, derivada de u sobre u. ¿Cuánto nos da la derivada de u? 3x cuadrada. 3x cuadrada sobre u, x cúbica menos 1. Bien, esa fue la derivada, ya no vamos a derivar más. Esa es la derivada. Todavía le vamos a dar forma así, pero esa ya es la derivada. Así que, ¿alguna pregunta hasta aquí? Fíjense cómo derivar fue muy fácil aplicando las propiedades. De otra manera, si dice que todo lo que está entre paréntesis es u, pues derivada de u habría que derivar como un cociente y ahí estuviéramos todavía haciendo operaciones. En cambio, con las propiedades, pues nos quedó muy fácil para derivar. Bien, como un denominador, esto será x cúbica menos 9 por x cúbica menos 1. Y decimos, todo esto entre x cúbica menos 9 nos da x cúbica menos 1. Por 3x cuadrada será 3x quinta menos 3x cuadrada. Signo que sigue es menos, todos los signos van a cambiar. Todo esto entre x cúbica menos 1 nos da x cúbica menos 9. Por 3x cuadrada con signo contrario va a ser menos 3x quinta más 27x cuadrada. Reducimos, estos se cancelan, iguales y de signo contrario. 27 menos 3 nos va a dar 24x cuadrada sobre, no lo desarrollamos, así lo dejamos. Como ya no nos va a simplificar más, eso pues así lo dejamos tal cual. X cúbica menos 9 por x cúbica menos 1. Y llegamos a eso. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Nadie? Bueno, vamos a hacer otro. En el problema 5 nos piden ahora derivar f de x igual a el logaritmo natural de x quinta sobre x quinta más 2. Muy bien. A ver, díganme ustedes. Aplicamos la propiedad del cociente. Así es un problema muy parecido al anterior. Tenemos el logaritmo de un cociente, por lo tanto podemos aplicar la propiedad, que nos va a dar una resta de logaritmos, que sería f de x igual a logaritmo natural de x quinta menos logaritmo natural de x quinta más 2. Con un cociente, una resta de logaritmos. Ahora, ¿podríamos aplicar alguna otra propiedad? Ya no. ¿Qué opinan los demás? O bueno, ¿se podría aplicar la del exponente? Sí, en el primer término nada más. En el segundo no, porque es una suma. Pero en el primero sí, tenemos a la k, el exponente baja como coeficiente. Entonces sí podemos aplicar otra propiedad de logaritmos, aunque sea solamente al primer término, no importa, pero sí podemos. Es la de la potencia. Nos dice que el exponente baja como coeficiente. En el otro, como ya no se puede porque es una suma, pues así lo dejamos. Y entonces sí, vamos a derivar. Hasta ahorita vamos a empezar a derivar. No habíamos derivado. Lo que hicimos antes fue darle forma aplicando propiedades. El 5 es constante, queda afuera. ¿Cuánto nos da la derivada de logaritmo natural de x? 1 sobre x. 1 sobre x. Muy bien. Menos. Nuevamente es un logaritmo natural de u. La regla dice, arriba, la derivada de u. 5x cuarta. Así es. 5x cuarta sobre u, x quinta más 2. Bueno, esa es la derivada. Fíjense cómo fue muy fácil después de haber aplicado las propiedades. Vamos ahora a darle forma a este resultado. Es una resta de fracciones, encontramos un común denominador que es x por x quinta más 2. Y decimos, todo esto entre x nos da x quinta más 2. Por 5, 5x quinta más 10. Signo que sigue es menos. Significa que todos los signos que siguen van a cambiar. Todo esto entre x quinta más 2 nos da x. Por 5x cuarta con signo contrario sería 5x quinta. Y estos se cancelan. Llegamos a que la derivada es 10 sobre x por x quinta más 2. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En este caso, ¿sí se podría multiplicar el denominador? Bueno, Mira, es que en este caso no se hace como tan complejo. Bueno, no sé. no los multiplicamos no porque no se pueda. En todo se puede multiplicar. Pero la costumbre es, si después de multiplicar no vas a cancelar términos, mejor déjalo así como factores. Ahora, si tú multiplicas no significa que esté mal, pero se acostumbra dejar el resultado así como factor. A menos que después de multiplicar pudieras cancelar términos, entonces sí se hace la operación. Ahora, no significa que si tú lo expresas como 10 sobre
x sexta más 2x esté mal. No, eso es correcto, pero no es la costumbre. Tampoco te lo pondría mal si multiplicas. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, yo no voy a multiplicar, o sea, yo voy con la costumbre. Si no voy a cancelar términos, pues lo dejo indicado y ahí ya terminamos. Si quieres efectuar el producto, adelante. Está bien, como quieres, está bien. Bueno, veamos otro caso. En otro ejemplo, que es el problema 6, nos piden derivar f de x igual a tangente del logaritmo natural de x. Quiero que lo vean bien y que me digan cómo podríamos derivar eso. Tendremos que seguir, pues, derivar por la fórmula de la tangente Así es. y Lo que está ahí, la U es la derivada de U, pues sería, pues, la bueno, derivada del argumento. primero u, que es logaritmo natural de x, y luego su derivada, pues es lo que de ahí resulta. Sí, lo que ahí tenemos es una tangente de u. Lo que está entre paréntesis es el argumento de la función tangente. Luego nos puede confundir y pensar que es un producto. No puede ser un producto porque ya dijimos que cualquier función trigonométrica, al igual que los logaritmos, necesitan un argumento. Solas no tienen sentido. No podemos pensar que tangente sola es un factor, es u, y que el logaritmo natural de x es b. Eso no tiene sentido. Entonces lo que tenemos es una tangente de u. Por lo tanto, pues habrá que derivar. Aquí no hay propiedades, no se puede aplicar ninguna propiedad. Bueno, pues derivamos así como está. Si es una tangente de u, ¿cómo sería su derivada? Sería secante cuadrada del logaritmo de x, bueno, logaritmo natural de x por 1 sobre x. Aquí es. Buscamos la formulita de la tangente. La fórmula de la tangente nos dice que secante cuadrada de u por la derivada de u. Y ya nada más para darle forma a esto, pues abajo ponemos la x y arriba secante cuadrada del logaritmo natural de x. Entonces, no es un producto. La tangente sola no tiene sentido, al igual que cualquier función trigonométrica. Lo que tenemos ahí es una tangente de u. Y derivamos como una tangente de u. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, en el ejercicio anterior, antes de realizar la resta de fracciones, ¿ya se considera correcta la respuesta o es necesario operar? Mira, para fines de examen tienes que tratar de simplificar lo más que puedas. Ah, ok. Sí, esa ¿Ya? era mi pregunta. Sí. Gracias. Sí, no, está bien, no te preocupes. Eso siempre nos causa conflicto, nos causa dudas. Todos los semestres es lo mismo, pero está bien, no hay problema. Sí debemos de tratar de simplificar lo más que podamos. Si no, no es que esté mal, pero sí nos faltó un poquito de trabajo, entonces ahí yo tomaría pues, solamente una parte proporcional de lo que sería el problema. Por eso sí les digo, debemos de tratar de simplificar lo más que podamos. Hagan lo más que puedan y después cuando ya les entreguen los resultados, pues ahí nos peleamos. Pero por lo pronto hay que simplificar lo más que podamos. ¿Alguien más? ¿No? Ok, vamos a hacer otro. Miren, es muy parecido al anterior, que es el problema 16, en donde nos piden derivar f de x igual a el logaritmo natural del coseno de x. Primero, ¿podríamos aplicar alguna propiedad?
¿No sería igual que la anterior? No, no, es cierto, no hay propiedades que aplicar. Muy bien. Y si no hay propiedades que aplicar, pues ya derivamos así como está. ¿Cómo derivamos eso? ¿Qué formulita creen ustedes que se aplique? La normal del logaritmo natural. Pues sí, es un logaritmo natural de u. U es lo que está entre paréntesis. Entonces, si ya no lo podemos cambiar, pues así derivamos. La regla dice, arriba, la derivada de u. Menos seno de x. ¿Sí? Menos seno de x. Sobre u. Sobre u. Coseno. Y bueno, volvemos a lo mismo. Hay que tratar de reducir esto. Hay una menos a la altura de la línea de fracción, que bueno, ya no vamos a tener fracción porque seno entre coseno lo podemos escribir como tangente. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Vamos a hacer otro. Voy a borrar esto. A ver cómo nos va con el siguiente, que es el número 29. Nos piden derivar f de x igual a el logaritmo natural de la raíz quinta de 4x cuadrada menos 1 sobre 4x cuadrada más 1. Problema 29. Muy bien. Sugerencias. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezaríamos? Podemos escribir la raíz de 5 como una potencia. Así es. Ese es un buen principio. En lugar de raíz, que dijimos que como raíz no lo trabajamos, lo ponemos como una potencia. 4x cuadrada menos 1 sobre 4x cuadrada más 1, todo a la 1/5. Muy bien. Y ahora sí, propiedades. Primero, La del exponente. la potencia. ¿Sí? El exponente baja como coeficiente y nos quedaría como f de x igual a 1/5 que multiplica a logaritmo natural de 4x cuadrada menos 1 sobre 4x cuadrada más 1. ¿Habrá alguna otra propiedad que podamos aplicar? La del cociente. La de la recta. Sí, pero alzado, 1/5 multiplica todo. Sería 1/5 porque es la raíz quinta de todo. Logaritmo natural de 4x cuadrada menos 1 menos logaritmo natural de 4x cuadrada más 1. El 1/5 multiplica todo. Ahí sí ya no hay más. No hay para restas, no hay para sumas. Bueno, pues ni modo. Vamos a derivar así como está ya. Primero, el 1/5 es constante, queda fuera. Y luego, término por término. Del primer término, su derivada es 8x 8x sobre 4x cuadrada menos 1 es derivada de 1 sobre 1. Menos 8x entre 4x cuadrada más 1. así es, derivada de 1 sobre 1. Y esa es la derivada. Nada más que no se ve bien así. Bueno, pues vamos a hacer la resta que está dentro de los paréntesis. Encontrar un común denominador y efectuar esa resta de fracciones. El común denominador será
4x cuadrada menos 1 por 4x cuadrada más 1. Decimos, todo esto entre 4x cuadrada menos 1, pues nos da 4x cuadrada más 1. Por 8x sería 32x cúbica más 8x. Signo que sigue es menos. Todos los signos van a cambiar. Todo esto entre 4x cuadrada más 1, pues nos da 4x cuadrada menos 1. Por 8x con signo contrario, menos 32x cúbica más 8x. Miren, de entrada, el 32 y el menos 32 se cancelan. Y podemos sumar las x. Nos va a quedar. La derivada es igual a, son 8 más 8, 16x, sobre 5 por 4x cuadrada menos 1 por 4x cuadrada más 1. Aquí sí podríamos multiplicar los binomios conjugados. Si queremos escribirlo de forma más compacta, sería 16x sobre 5 por, es un producto de binomios conjugados. Cuadrado del primero, 16x cuarta menos cuadrado del segundo. Y ahí estaríamos ya con el resultado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Vale. Pues ahí están los que nos tocaban en esta clase. Pueden ustedes más tarde, les voy a dejar la liga por Edmodo para que chequen los de las demás clases y vean otros ejemplos resueltos. Y cómo se aplican, cómo se van aplicando las propiedades de los logaritmos en donde se pueden aplicar. Bueno, pues entonces aquí le vamos a dejar por hoy. Les voy a dejar, les digo, la liga para que chequen ustedes.